Ok. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos creado para ustedes, siempre de la mano con nuestros aliados y en este caso de nuestros aliados importantes como es Gimón y Asociados a través de José Manuel Gimón, quien nos trae el día de hoy un poco de luz, de luz para poder responder esas preguntas difíciles, ¿verdad, José Manuel? Bueno, eso intentamos, tanto como luz, me pongo rojo, pero sí por lo menos una idea y más allá de una respuesta, pues también hacerle ver a todos que son más los que están pasando por situaciones como las que ustedes viven en sus organizaciones y es chévere compartir un poquito las fórmulas que han resultado en algunos y otros escenarios y de repente también ir este, estableciendo cuáles son esos estándares o cuáles son esos procesos que nosotros debemos implementar como un ABC dentro de nuestras organizaciones para situaciones que ya se han vuelto comunes y que anteriormente eran extrañas, como todo como parte de la evolución, ¿no? Entonces, sí, no se trata tanto de una luz, sino un poquito en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia, hacerle ver dónde siempre poner el ojo, ¿ok? O con qué elementos estar pendiente para que al momento de tomar alguna decisión o ejecutar alguna actividad dentro de sus organizaciones, pues se garantice pues el mayor éxito de dicha gestión con el menor, por supuesto, impacto para la organización, que lo que sabemos y trabajamos en el área laboral hoy en día lo agradecemos, ¿no? Entonces, no, la idea es eso, es conversar. El tema de hoy es bien interesante y la verdad es que, Milce, yo te agradezco que tú me hayas permitido ventilarlo porque en realidad son situaciones que vivimos todos, pero que muchas veces no contamos ni con las herramientas ni con las competencias como para poder hacer frente a ello, aun cuando son situaciones súper comunes dentro de las organizaciones, ¿no? A Sí, veces y qué como que mejor que vengan de ustedes, que son los expertos y tienen el día a día de las organizaciones lo que atraviesan en este momento. Y Así de que hecho, no y de hay hecho, mejor que venga de la parte de ustedes, pues. sí, no, y de hecho en el caso de hoy, se van a sorprender y algunas de las recomendaciones les van a parecer sencillas, pero es que eso es lo que buscamos, ¿no? Es tratar de dar la información correcta para que nos vayamos a la hora de tomar una decisión difícil o tener una conversación un poco dura, como son todas aquellas asociadas a cambios dentro de nuestras organizaciones, nosotros logremos hacerlo dentro de un ambiente con el personal y con la información suficiente para que las cosas funcionen de manera adecuada, vale la redundancia. Así es. Bueno, bienvenidos todos y empecemos. ¿Ya vas a compartir alguna presentación, José Manuel? Sí, voy a compartir una presentación muy Perfecto. sencilla. Denme un segundito. No sé, Redmi 10, no sé, tiene la manito levantada, no sé si tienes alguna pregunta o se le activó la manito. Sí, estoy viendo a Redmi 10. Tiene el micrófono cerrado. Déjame escribirle. Ajá, Emilce. Ajá. No, era para que, buenas tardes, mi nombre es Eresly Rosales, era para que supieran que ya me había unido a la charla. Excelente. Bienvenida. Gracias. Gracias. Ahí la vemos, José Manuel. ¿Ya la ves? Sí. Ok, perfecto. Sí, quizás el objeto de la reunión de hoy, que más que un taller, es una pequeña conversación y buscar números, puntos de encuentro y sobre todo también mucha participación de parte de todos los asistentes del día de hoy, porque en definitiva, de una manera
un poco muy sencilla, me puse a pensar en aquellas situaciones y preguntas que yo he visto, cómo de alguna u otra forma, el momento de que se presentan en nuestras organizaciones, la verdad es que generan mucha preocupación, sobre todo por los momentos en que vivimos, por la misma situación interna de las organizaciones, que de alguna u otra forma, aún siendo conversaciones necesarias, aún siendo conversaciones que debemos llevar a cabo dentro de las organizaciones, resulta muy difícil y sobre todo, más aún el manejo de las mismas dentro de la organización. A veces, al momento de que se presenta una situación asociada a una conversación de un retiro de personal, por ejemplo, o de un cambio de condiciones, o de una reubicación de personal, o inclusive el tener que decirle que no a una persona que alega que presenta una patología de origen ocupacional y la misma no ha sido debidamente certificada. Todas estas situaciones que son nuestro día a día, de alguna u otra forma generan cierto nivel de preocupación y descontento para el que de alguna u otra manera no está acostumbrado a su manejo. Y en definitiva creo que somos casi que todos los que de alguna u otra forma estas situaciones nos parecen atípicas, y siempre es bueno contar con las herramientas y con la experiencia para poder hacer frente a ellas, sobre todo como para poder tener un pequeño mapa de hacia dónde son las cosas o cuál es ese ABC es que nosotros de alguna u otra manera deberíamos tomar en cuenta. Aunque había eliminado de las presentaciones anteriores esta lámina que hablaba un poquito del día de hoy, considero necesaria. ¿Por qué? Porque en definitiva, algunos de los aspectos que se mencionan aquí son los que de alguna u otra manera le dan un tinte de conflictividad a esto que yo he llamado las conversaciones o las decisiones difíciles. ¿Ok? Entonces, en definitiva, tenemos un tema de inamovilidad por decreto. Esa inamovilidad por decreto, pues a la hora de tomar ciertas decisiones dentro de nuestras organizaciones, de alguna u otra manera genera cierto temor, ¿no? Y ha ocasionado también que se creen ciertos criterios, por ejemplo, a la hora de eliminar de eliminar, no es la palabra correcta, de retirar un personal que de alguna u otra manera, por temas de proceso de trabajo, por temas de mercado, ya no es necesario. Entonces, por lo menos nosotros escuchamos que al momento de plantearse algún tipo de negociación, el primer argumento de nuestro trabajador es que existe la posibilidad de que él acceda al retiro de su puesto de trabajo, aun cuando él sabe que se encuentra parado por esta inamovilidad, siempre y cuando nosotros le ofrezcan dentro de la propuesta que se le ofrezca para su retiro, se cuenten todos los conceptos hasta la fecha de vencimiento de esta inhabilidad por decreto, que normalmente opera de manera anual y que es anunciada al inicio del año por el Ejecutivo Nacional y renovada posteriormente al año siguiente. Entonces, ahí vemos cómo existen ya ciertos criterios de parte o cierta cultura en cuanto al tema del retiro de los trabajadores en los temas asociados a la inamovilidad. Ellos siempre procuran y se tiene el concepto de que nosotros para lograr un buen acuerdo debemos procurar los ingresos y las cantidades suficientes por el periodo por el cual se abarque la inamovilidad. Después tenemos el tema de que existe una inflación acumulada en dólares de aproximadamente 40%. Eso ya todos lo sabemos, todos lo vivimos, pero ¿por qué está aquí? Porque esta es una de las razones por las cuales nuestras organizaciones han venido ejecutando ciertos cambios y ciertas modificaciones para poder adaptarnos no solamente a un mercado mucho más pequeño, sino a un mercado con una inflación en dólares del 40%, concepto que para nosotros resulta novedoso. ¿Y a qué me refiero que resulta novedoso? El venezolano, por un tema de evaluación de moneda al cual ya estamos acostumbrados con el bolívar, siempre procuró proteger sus ingresos y sus ahorros en una moneda mucho más fuerte. En este caso es el dólar. Nos damos cuenta cómo esta fórmula que venimos aplicando desde hace muchos años, ya en Venezuela de alguna u otra forma, no es la que garantiza la protección de nuestros activos. Y esta afectación de nuestros activos, esta afectación de nuestro patrimonio, es el que de alguna u otra forma, a nivel no solamente personal, sino de organizaciones, ha venido promoviendo la generación de ciertos cambios
dentro de los cuales incluso, como hablé anteriormente, se menciona la desincorporación de personal o la reestructuración o una revisión importante de nuestros procesos para poder, ante una economía que tiene un movimiento tan particular, garantizar que nuestros negocios sigan adelante y sigan teniendo una rentabilidad decente, tomando en cuenta, por supuesto, las condiciones antes mencionadas. Tenemos también que un porcentaje importante de las organizaciones manejan pagos en dólares y en bolívares. Esto, en definitiva, ha sido una estrategia que se ha venido implementando de parte de nuestras organizaciones como una manera de hacer frente a toda la situación que hemos venido pasando y como una manera de también de garantizar la supervivencia de la organización, procurando bienestar para nuestros trabajadores. Y de alguna u otra forma, algunos se preguntarán, pero ¿por qué esa diferencia entre pagos en dólares y pagos en bolívares? Por supuesto, por nuestro sistema, nuestra legislación laboral con un sistema prestacional que de alguna u otra forma, ante lo novedoso que representa para el venezolano el pago en dólares en su mayoría, poder aplicar la norma, la ley orgánica del trabajo en un 100%, implicaría unos costos importantes para la organización, inclusive que se debieran de alguna manera ser reflejados en el costo del producto, que como ya sabemos, ante un mercado mucho más pequeño, un mercado con unas condiciones que no están todas claras, tenemos temas de importaciones que no están controladas, pues de alguna u otra forma siempre debemos procurar la supervivencia de la organización. Y esta es una figura que nosotros como organizaciones hemos venido manejando. Sin embargo, esta dualidad de dólares y bolívares con una legislación como la nuestra ha generado ciertas situaciones complejas, sobre todo al retiro del personal que de alguna u otra forma, quizás al momento de que se pactaron las condiciones iniciales de contratación con un pago en dólares o en bolívares, la tendencia ha sido a que al momento del retiro, si no se encuentra perfectamente conforme el trabajador, es a que se ejerza algún tipo de reclamo. El poder adquisitivo, así como el mercado nacional son menores, sí, de alguna u otra forma, nos encontramos en un momento país muy diferente al que vivimos en oportunidades anteriores, y aunque sí, efectivamente se siente que hay un movimiento en la economía particular que en lo personal yo quiero atribuir a los particulares que de alguna u otra forma han venido poniéndole el mayor empeño posible para poder desarrollar sus actividades y obtener algún ingreso y rentabilidad de parte de sus negocios. Pero sí, no es menos cierto que nos encontramos en un país en donde de alguna u otra forma el poder adquisitivo se ha reducido de manera considerable y por ende el mercado se ha reducido de forma importante. Entonces, de alguna u otra manera, todos nosotros, las organizaciones, en todos estos procesos de adaptación y de reconocer este nuevo escenario, pues hemos venido implementando medidas en las organizaciones que tradicionalmente no se hacían y que por supuesto resultan ser bastante difíciles al momento de su ejecución. Es no solamente para la directiva de la organización, sino normalmente para el personal que labora y está encargado de ejecutar este tipo de actividades, porque de alguna u otra forma no tenían el conocimiento y a veces incluso lo consideran contrario a las políticas de la organización, alguna de estas medidas como por ejemplo el retiro, ¿no?, del personal. Cada vez son más frecuentes la implementación de la figura del salario emocional dentro de las organizaciones. Por supuesto, de alguna u otra forma, y este es un punto que yo he colocado en varias oportunidades, tomando en cuenta el hecho de que tenemos una legislación laboral que en dólares se hace bastante costosa, tomando en cuenta el hecho de que algunas de las estrategias que se vienen implementando se podrían considerar como simulación, vemos cómo las organizaciones han procurado la búsqueda de mejorar condiciones dentro de las mismas, ofreciendo beneficios de carácter no salarial, buscando de alguna u otra forma no solamente
que la persona se sienta contenta, sino también ese sentido de compromiso que hoy en día es tan valioso dentro de nuestras organizaciones, sobre todo tomando en cuenta el hecho de que nos hemos hecho mucho más conscientes del tiempo y de la inversión que se hace en formación para los trabajadores y lo importante que es retener el talento con el perfil que se adapte a nuestra operación. Después, cada vez son más comunes las visitas a la Inspectoría del Trabajo de las personas con cargos de dirección. A nosotros nos está llamando mucho la atención en este momento cómo, cómo se está moviendo, cuáles son los tipos de reclamos que se están presentando a nivel de tribunales del trabajo, pero sobre todo nos están llamando la atención cuáles son los reclamos que se están presentando a nivel de Inspectoría del Trabajo. Normalmente a las inspectorías del trabajo por la materia que manejan, ¿ok? Inicialmente solamente existían los reclamos de los empleados y de los obreros. Normalmente era muy poco común que se presentara o se diera algún tipo de reclamo de parte del personal de dirección. Esto, señores, definitivamente ha cambiado en lo que va del último año. Producto de todas estas situaciones que se han venido presentando dentro de las organizaciones, hemos visto cómo con preocupación cada vez personal de mayor nivel está yendo luego de una negociación o luego de una conversación que quizás considere poco adecuada o poco justa para el tipo de relación que manejaba. Vemos como ellos se van trasladando en mayor medida a las inspectorías del trabajo a ampararse o incluso a ejercer algún reclamo. Aun cuando de alguna u otra forma por las actividades que desempeñan en el desarrollo del procedimiento quedaría claro que se trata de personal de dirección. Sin embargo, esto no sabemos si es por un tema de temeridad, no sabemos si es por una estrategia de negociación, buscando quizás la apertura de un procedimiento o inclusive un tema de la afectación de la solvencia laboral, pero este personal que normalmente no está acostumbrado a acudir a estas instancias para hacer algún tipo de reclamo, pues ya lo estamos viendo con una presencia importante, ¿no? Y que muchas veces, más allá de la figura como tal que está acudiendo a esta instancia, debemos preguntarnos el por qué, en qué factor, en qué parte se perdió la comunicación con una persona que teniendo cargo tan importante pudiera estar quizás o pudiera tener una mayor conciencia del por qué y de qué manera se tomaron las decisiones. Entonces llama mucho la atención este particular. Por otro lado, tenemos un tema de la creación de las fiscalías con competencia laboral. ¿Okay? Sí, de alguna u otra manera, por supuesto, nosotros conocíamos la fiscalía tradicional que manejaba todos los temas penales asociados con nuestro ordenamiento legal, en particular el Código Penal. Sin embargo, vemos como ya desde hace aproximadamente unos 8 meses se han creado unas fiscalías que de alguna u otra forma vienen a salvaguardar los derechos de los trabajadores en todo lo relacionado a lo laboral, teniendo incluso amplia competencia en materia penal. Entonces, ya vemos como no solamente los trabajadores hoy en día cuentan incluso con los tribunales en materia laboral, cuentan incluso con las inspectorías, cuentan con la defensoría, sino de alguna u otra manera se incluye esta nueva figura que está dando mucho de qué hablar, ¿ok? Porque de alguna u otra manera es la figura que ha venido a conocer de todos aquellos casos que quizás a nivel de inspectoría no se pudo demostrar algún tipo de incumplimiento, pero que el trabajador de alguna u otra forma considera que existió algún tipo de violación. Por ejemplo, puede ser el trabajador que suscribe una transacción y pues luego alega que existió algún tipo de coacción de parte de la organización para que la firmara, no solamente para que se firmara la transacción, sino en los términos que se firmó. Entonces, de alguna u otra forma, esa presunta violación
es lo que se está ventilando hoy en día ante estas fiscalías. ¿Okay? Más allá de los asuntos regulares, es que digamos, no regulares no es la palabra, ¿ok? Pero de todas aquellas situaciones que nosotros normalmente manejamos dentro de nuestras organizaciones y que tienen una relación con la fiscalía, como es todos estos temas asociados a violencia de género, en donde normalmente la persona afectada va a presentar una denuncia y ahí se inicia un procedimiento que normalmente incluso venía acompañado de unas recomendaciones o unas limitaciones de parte del funcionario para con la persona que supuestamente pudiera estar afectando la salud de un trabajador dentro de la organización. ¿Cuáles son las situaciones o preguntas difíciles? La verdad es que tenemos miles dentro de la organización, porque yo pienso que está incluso el decirle a un trabajador hoy en día que le dé perfecto cumplimiento al horario de trabajo ya genera algún tipo de situación compleja, ¿no? Y comienzan los argumentos de el transporte, el agua, los chamos, el colegio, todas aquellas realidades que ya nosotros conocemos y que de las cuales también nosotros formamos en parte, ¿no? Porque de alguna u otra manera todos estos temas de agua, luz, servicios, transporte, son problemas que nos afectan a todos. Sin embargo, por supuesto, existen unas obligaciones laborales que de alguna u otra forma no se pueden ver empañadas por esta situación o este entorno macro que nos rodea a todos los venezolanos. Entonces, de alguna u otra manera, estos argumentos que nosotros vemos día a día y el hecho de incluso hacer un llamado de atención, vemos como cada vez se torna un poquito más difícil. Okay, sobre todo en la parte de la comunicación vemos como, si bien algunas organizaciones lo han venido trabajando o incluso los individuos a título personal han venido trabajando sus temas sus herramientas comunicacionales, esto no se ve del todo en todas las organizaciones, y es en estos momentos de preguntas o de situaciones difíciles en donde de alguna u otra forma ese mal manejo, esa mala base de comunicación es lo que, según nuestra experiencia hemos visto, genera desacuerdos o incluso lleva a que el trabajador vaya a interponer un reclamo producto de pues, no tener una idea clara del por qué se está llevando a cabo esta situación. Entonces tenemos, ¿cuáles son las situaciones más incómodas? Sí, bueno, cualquier pregunta, como les dije hoy en día, que se haga un trabajador y tenga que ver con el cumplimiento de sus obligaciones. Y esto es algo bien particular porque de alguna u otra forma, en la norma técnica para la declaración de las enfermedades de origen ocupacional, ahí se establece un listado de las presuntas patologías y cuando nosotros nos debemos encontrar en la obligación de hacer algún reclamo o hacer una declaración de patología de origen ocupacional. A mí me llama mucho la atención esta normativa y la traigo aquí a colación porque en la misma se alega de que la insistencia con el cumplimiento de la jornada de trabajo o de las actividades de manera reiterativa, porque no se establecen realmente los parámetros, pudiera considerarse una situación de acoso laboral. Entonces vemos cómo el tema del manejo de las conversaciones y los temas tratados trasciende a las mismas habilidades comunicacionales de los trabajadores, sino en este caso, como es el de las enfermedades ocupacionales, vemos cómo está supeditado a una visión del funcionario público que incluso hace ley o al colocarlo dentro de esta norma técnica para la declaración de enfermedades ocupacionales. Luego tenemos aquellas asociadas con los cambios de condiciones de trabajo, turnos, salarios o beneficios. Estas son muy comunes hoy en día, sobre todo porque de alguna u otra manera ya estamos cerrando un poco el capítulo del teletrabajo. Ya estamos volviendo la mayoría de las organizaciones a una modalidad de trabajo físico o híbrido, y esto de alguna u otra forma viene a generar unos cambios dentro de las organizaciones y viene a, de alguna u otra forma, modificar el proceso productivo, por lo cual, de alguna u otra manera, se hacen necesarios cambios importantes tanto en los turnos como en las condiciones de trabajo, que deben ser notificadas
a los trabajadores y que dependiendo del tipo de contratación con la que cuenten, serán en la mayor medida viables o no, porque recordemos que nosotros tenemos unas condiciones iniciales de contratación en las que tenemos que de verdad observar si existe, por ejemplo, el cambio, la posibilidad de que se dé un cambio de la sede de trabajo sin necesidad de la autorización del trabajador, inclusive la modificación de los turnos y otros beneficios que irían asociados al cumplimiento de la jornada de trabajo. Tenemos también situaciones que no son las más agradables y sobre todo porque conllevan un trabajo multidisciplinario, que es el caso, por ejemplo, de la reubicación de los trabajadores con enfermedades o accidentes de origen ocupacional. Sobre todo porque la realidad es que en Venezuela, si bien es cierto de que se ha ordenado, ha sido muy clara la posición del INSACEL en cuanto a la reubicación de los trabajadores amparados por temas ocupacionales, no es menos cierto de que muchas veces la recomendación y la sugerencia de reubicación de un trabajador llega mucho antes de la certificación o del carácter ocupacional de la patología sobre la cual se está solicitando la reubicación. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando un trabajador tiene alguna situación en donde considera comprometida su salud y se hace necesaria una modificación o una reubicación del puesto de trabajo conforme a lo que establece nuestro artículo 100 de la LOPSIMAT, la compañía no tiene una certificación previa de esta patología como de origen ocupacional. ¿Okay? Entonces, como que nos den la orden de que realicemos un cambio que viene atado a una condición, que viene atado a una certificación de ley, la cual para el momento de esta solicitud todavía no se encuentra firme. Entonces, es como que resulta un poquito confuso porque no sabemos si en definitiva procede o no, no sabemos en muchas oportunidades si esto viene dado por una interpretación del INSACEL que consideró de manera unilateral y quizás siendo un poquito atrevida al anticiparte en cuanto al carácter ocupacional de una patología que apenas está conociendo, solicitar la reubicación de un trabajador de manera de procurar su salud. Tenemos también dentro de los otros casos más comunes y sobre todo hoy en día que tenemos un tema de salud tan comprometido, donde hay algunas patologías que siguen no estando claro su carácter o no ocupacional, pero que de alguna u otra forma la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, o en su defecto algunos contratos colectivos, le dan un tratamiento especial. ¿Okay? Como es, por ejemplo, el cubrir con todos los medicamentos asociados con el tratamiento, el dar de alguna u otra forma, algunos beneficios, como por ejemplo aquellas organizaciones que cuentan con trabajadores con algún programa de rehabilitación y entonces aun cuando no existe algún tipo de certificación asociada a esta patología, como en aras de salvaguardar la salud de los trabajadores, no solamente se cubre con el tratamiento como tal o con la fisioterapia, sino que también de alguna u otra forma se le da transporte e incluso los medicamentos para que el trabajador de alguna u otra forma pueda acudir y dar cumplimiento. Y ojo, pongo aquí el comentario de que estos dos casos difíciles que estamos hablando y relacionados con el tema ocupacional no cuentan de alguna u otra forma con alguna certificación vigente. ¿Okay? Y eso es lo que de alguna u otra manera lo hace mucho más difícil, ¿no? En la práctica nosotros, y quiero que entiendan algo, más allá de aquellos que cuentan con algún curso de negociación o herramientas comunicacionales o algún tipo de curso de coaching, creo que cuando todos nos encontramos ante una situación difícil, en particular la refería al retiro de personal, ¿okay? Que es una de las que con los temas ocupacionales genera mayor sensibilidad.
cuando nos encontramos en la situación de que tenemos que desincorporar al personal, muchas veces nos ocupamos es en el monto que se le va a dar, la inamovilidad y otros factores, pero pocas veces tomamos en cuenta el espacio en donde vamos a discutir o donde vamos a tener esta conversación, ¿ok? El tiempo, el personal adecuado, así como los argumentos, ¿ok? Y estos son 4 aspectos muy, muy puntuales que decidí colocar aquí, pero que de alguna u otra forma nosotros valoramos al momento de que se nos consulte sobre la posibilidad de retirar algún tipo de personal. En cuanto al tiempo, por supuesto que debemos procurar siempre elegir el momento adecuado para estas conversaciones, ¿no? Sobre todo los momentos que no generen mayor sensibilidad. Entonces, por ejemplo, si estamos al finalizar en el proceso de culminación del año laboral y queremos reincorporar a algún trabajador, pues debemos hacerlo con el tiempo suficiente como para que de alguna u otra forma esto no se pueda ver afectado. El espacio. Yo he visto cómo de alguna u otra forma cuando decidimos retirar a una persona, no tomamos en cuenta este factor y no solamente las condiciones del espacio y lo agradable que pudiera ser o que debería ser para poder manejar una conversación como la que vamos a tener, sino también hay momentos en que es importante el factor privacidad por el tipo de conversación que vamos a tener. Entonces, aquellas oficinas tipo pecera, para de alguna u otra forma mantener este tipo de comunicaciones en donde sabemos que de alguna u otra forma se pudieran caldear los ánimos o sabemos que de alguna u otra forma pudiera existir cierto tipo de gestos que para el resto de los trabajadores pudieran ser considerados ofensivos o pudieran ser mal interpretados. Entonces, nosotros siempre sugerimos que el espacio sea cerrado, sea un espacio agradable y suficiente como para poder mantener todas las aristas de la conversación sin que de alguna u otra forma los terceros puedan percibir o tener una idea equivocada de lo que está ocurriendo dentro de la misma. El personal adecuado. Aquí yo les echo mi anécdota. El primer día que yo entré a trabajar en el escritorio, una de mis primeras tareas fue, y recuerdo que yo no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Por supuesto tenía un conocimiento importante en materia de la ley orgánica del trabajo y cuáles eran las causales para el despido, pero dentro de las primeras actividades que me fijaron a mí como abogado fue la de retirar personal. Y les digo una cosa, en definitiva, ¿qué fue lo que terminó ocurriendo? Sí, logré, luego de una conversación con la trabajadora, su desincorporación, pero básicamente yo no sé quién quedó más afectado por esta conversación, si bien la trabajadora que se estaba retirando de la organización o yo, porque básicamente no tenía ninguna información, no tenía ninguna experiencia previa, lo tomé muy, muy personal, y de alguna u otra forma me sentí tan involucrado que llegué al punto de cuestionar si era efectivamente correcto o no la decisión que estaba tomando la organización. Y este es un comportamiento que no es atípico, y este es un comportamiento que yo veo cada vez más común y más repetitivo. Muchas veces se da también por ese sentido de protección o por ese sentido de manada que cuestionamos, pues que el egreso de algún trabajador sea la única manera de salvaguardar de alguna u otra forma la supervivencia del negocio, ¿ok? Sino también viene dado por el hecho de que quizás al momento de una situación tan difícil en donde todos nos identificamos con los factores y con el tipo de conversación y con sobre todo las consecuencias, siempre caemos en el cuestionar las directrices. Y esto es algo bien importante a la hora de determinar quién es el personal adecuado para poder efectuar algún tipo de conversación como esta. Porque si tenemos a alguien que tiene una sensibilidad importante, por supuesto, no en mala forma,
pero tiene una afinidad importante para el resto de sus compañeros, pues el colocarlo en una situación de una conversación de este estilo, podría lo que traer es los resultados menos esperados, incluso llevar esto a un tema personal, que es lo que siempre debemos tratar de evitar, ¿ok? Dar el mejor trato, más sin embargo, de alguna u otra forma, dejar bien claro que todo se trata por un tema de reestructuración, por un tema de reorganización, que lo que busca es garantizar la supervivencia del proceso productivo o de la organización per se, que como es el caso de las organizaciones venezolanas. En los argumentos adecuados. Por supuesto que esto parece redundante, pero de alguna u otra forma, durante muchos años, no solamente de conversaciones difíciles asociadas al retiro de personal, sino al cambio de condiciones, y siempre ha sido una máxima como un tema de respeto. Debemos procurar dar la información suficiente y necesaria para que la persona tenga un entendimiento real de lo que está ocurriendo. ¿Ok? O sea, ya esas terminaciones en donde simplemente te estoy votando porque te estoy votando, o este es el acuerdo porque este es el acuerdo, normalmente, por mi experiencia, me han demostrado que ya de alguna u otra forma, aparte de ser un poco rudos y hostiles y no generar una buena comunicación, de alguna u otra manera han sido las situaciones en donde mayor asistencia a inspectoría del trabajo, bien sea por reenganche o reclamos posteriores a estas conversaciones, yo he visto. Entonces ya quizás tenemos que lograr con las personas adecuadas buscar una mejor comunicación. ¿Qué debo tomar en cuenta para proceder a retirar un personal? Sabemos que tenemos inamovilidad, pero también estamos conscientes de que por múltiples factores, inclusive por el cambio del mercado y por el proceso de trabajo, nuestras organizaciones han sufrido de alguna u otra forma modificaciones en las que nos hemos dado cuenta que somos demasiado para llevar a cabo la actividad de manera y que sea esta rentable. Entonces, de alguna u otra forma, hemos procedido a la actividad de desincorporación de personal. Esto se ha hecho de múltiples maneras, esto se ha hecho elaborando paquetes, con conversaciones previas, las organizaciones que cuentan con un sindicato, pues con la participación del sindicato, pero en definitiva son normalmente dos actores los que tienen que manejar conversaciones de este estilo como la de retiro personal. ¿A qué me refiero con dos actores? Tienen unos actores internos que son nuestro departamento legal, nuestro departamento de recursos humanos, incluso yo menciono más adelante el servicio de seguridad y salud para actividades muy puntuales, pero también tenemos un personal externo, ¿ok? Que son los abogados externos o cualquier otra persona u organización que yo de alguna u otra forma, al no contar con el equipo suficiente, busco que sean los interlocutores o que sean la persona encargada de manejar esta conversación para con nuestros colaboradores. ¿Ok? En primer lugar, ¿qué deberíamos nosotros observar? Obviamente, para poder ejecutar este tipo de actividades. Yo les puse anteriormente, les enumeré unos parámetros de los aspectos que yo tomo en cuenta. Entonces tenemos el tiempo, por supuesto. El tiempo va supeditado a la solicitud de la organización de desincorporación, pero cuando yo me refiero al tiempo es que, por ejemplo, procuremos hacerlo que sea de menor impacto para los trabajadores. Por ejemplo, si yo tengo que desincorporar un trabajador, pero tengo una fiesta de actividades de planes de recreación, aprovechamiento de tiempo libre y turismo social, y este es el viernes, tengo dos opciones. Por ejemplo, para los que son un poquito más duros, lo hacen antes de la fiesta, para quizás los que de alguna u otra forma estén claros de que la desincorporación no se debe a un comportamiento particular de la persona, sino simplemente por un tema de reestructuración, pues lo que se hace es que se hace posterior
a esta fiesta o a este evento que está convocado. Los espacios en cuanto a estos temas tan particulares como es el de retiro de personal, por supuesto que considero que debe hacerse en un espacio íntimo, en un espacio agradable, en un espacio en donde de alguna u otra forma no existiera alguna exposición para terceros de toda la situación que se está presentando que pudiera generar algún tipo de opinión equivocada sobre lo que está ocurriendo en ese espacio. El personal, señores, aquí básicamente con la sensibilidad y las herramientas de comunicación suficientes, pero sobre todo con el conocimiento de la materia que maneja y que sea una persona que tenga la capacidad del poder explicar de manera clara que de alguna u otra forma esta desincorporación como tal se da producto de una reestructuración, inclusive en caso de poder contar con números que avalen esta situación y sobre todo que tenga en cuanto al manejo de la liquidación, la información suficiente y necesaria, la cual de alguna u otra manera, como hablamos al inicio, se va a encontrar paquetizada en los casos de aquellas organizaciones que de alguna u otra forma, producto de la situación país, tengan que hacer cambios importantes o de alguna u otra manera se haya discutido previamente el paquete o las opciones de paquete de retiro con el personal de dirección de la organización. En los casos de retiro de personal, ¿ok? Aquellas organizaciones, por supuesto, y esto va a parecer redundante, pero que al momento de solicitar el retiro, manejan una buena comunicación, manejan un buen espacio y sobre todo, pues, para el momento de esto, cuentan con una buena oferta, vemos con agrado cómo en estos casos y esta fórmula quizás que pareciera un poco sencilla y que sabemos que en la práctica es bien difícil de su implementación, ha sido bastante exitosa y ha evitado en un porcentaje alto que las personas vayan posterior a la inspectoría del trabajo, bien sea ampararse o ejercer algún tipo de reclamo asociado con esto. Después tenemos otro de los casos que son un poquito más complicados. ¿Y por qué digo yo que son complicados? Porque tiene varias aristas. ¿Ok? En definitiva, cuando nosotros se nos ordena la reincorporación de un personal con algún tipo de patología de origen ocupacional, que vamos a suponer en este caso está certificada, ¿ok? Y nos hacen una serie de recomendaciones, una serie de limitaciones, debemos, por supuesto, contemplar el tema del tiempo, el cual en este particular no va asociado al proceso productivo como tal o a la organización, sino viene dado por una solicitud expresa de un órgano administrativo que nos está exigiendo para garantizar la salud de este trabajador que conforme al artículo 100 y motivado que nos encontramos en una situación asociada a un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, este trabajador debe garantizar su derecho al trabajo, ¿ok? Pero con unas condiciones distintas a las inicialmente pactadas, en virtud de que se está manejando un tema de limitaciones de accidente y de enfermedad. Entonces, de alguna u otra forma, el tiempo para tomar esta conversación viene dado por una obligación que tenemos que dar cumplimiento o que pudiéramos objetar en caso de no encontrarnos de acuerdo emanada del INSACER. El espacio, por supuesto, como siempre, aquí el tema de lo agradable y lo descrito del espacio para este tipo de conversaciones es lo más adecuado. El personal adecuado. ¿Y por qué aquí varía un poquito? Normalmente, en casos como el de desincorporación de algún trabajador, los roles protagónicos los tienen el departamento de legal y el departamento de recursos humanos, quienes de alguna u otra forma, dependiendo del tipo de organización, son los encargados de ejecutar esas directrices. Sin embargo, en el caso de las corporaciones o reubicaciones en materia de seguridad y salud, aquí tenemos que incorporar a otros actores. ¿Por qué? Porque en definitiva, sí tenemos una participación del Departamento de Recursos Humanos, sí tenemos una participación del Departamento de Legal, que es
es el que recibe esta información de la reubicación y que valida que efectivamente se den todos los supuestos para poder ejecutarla conforme a lo que establece el artículo 100. Pero también tenemos a los miembros del Servicio de Seguridad y Salud. Y aquí quizás volvemos a algo que he insistido en muchas reuniones, que tiene que ver con el trabajo del equipo, ¿no? Entonces tenemos un departamento de legal que recibe una comunicación y que valida su contenido para luego comunicarse con un departamento de recursos humanos y hacerle ver que de alguna u otra forma se tiene que dar una modificación de las condiciones y de la descripción de cargo inicialmente suscrita por este trabajador, motivado a un tema de origen ocupacional. Y pues aquí acudimos a un tercero, quienes son nuestros miembros del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, que tomando en cuenta las limitaciones que se establecen por obligatoriedad del INSACEL, que han sido aprobadas por nuestro departamento legal y que nuestro departamento de recursos humanos se encuentra al tanto, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer o cuáles son esos ajustes que según el conocimiento y la experticia del Servicio de Seguridad y Salud se deben llevar a cabo para garantizar la seguridad y la salud de este trabajador? Este trío, ¿ok? Es súper importante. ¿Para qué? Para que la persona que tenga la obligación de sentarse con el trabajador, hablar de esta reubicación y sobre todo de las nuevas condiciones, lo haga de una manera lo suficientemente bien fundamentada para que el trabajador lo acepte, porque entendamos que de alguna u otra forma, cuando hacemos estas reubicaciones, hay unos cambios importantes para el trabajador, el cual, si bien está solicitando algún tipo de indemnización asociada a un tema ocupacional, si bien está reclamando una mejora en sus condiciones de salud, muchas veces luego de que se hacen las revisiones del caso y se hacen las sugerencias de parte de los departamentos asociados al tema ocupacional, nos encontramos de que el trabajador muchas veces sin no contar con el soporte adecuado, no se encuentra de acuerdo y tiene a rechazar esto. ¿Ok? Y ahí es donde de alguna u otra forma tenemos que contar para el momento de la conversación, con toda la información necesaria, sobre todo con estas nuevas características y en particular dejando claro que no va a darse ningún tipo de afectación en el ingreso del trabajador. Tengo otra de las conversaciones que son un poquito bien delicadas, ¿ok? Y esta sí va asociada a las patologías que de alguna u otra forma no cuentan con un origen ocupacional certificado. ¿Okay? ¿A qué me refiero yo con esto? Tenemos de alguna u otra forma en nuestro día a día, y esto también va atado no solamente a nuestra normativa, que implica una responsabilidad para el tema de todo lo que es las patologías, sino también a nivel de contratos colectivos, en donde de alguna u otra forma se establecen unas obligaciones para la organización en caso de encontrarnos frente a temas ocupacionales en donde, así como hablamos anteriormente, de que se cumplían con el pago de la parte de los servicios de salud, como las rehabilitaciones, los medicamentos y los traslados. Esto se encuentra establecido en muchos contratos colectivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando nos encontramos con trabajadores que de alguna u otra forma vienen sufriendo algún tipo de patología, que alegan un origen ocupacional, pero que de alguna u otra forma no ha sido certificado ni manejado por el ente, ¿ok? Y que ha venido generando en este trabajador algún tipo de reposo o algún tipo de necesidades materiales, pues existe una tendencia importante de que estos, por una confusión, ¿okay? o quizás por mala información, vienen de alguna u otra forma a realizar ese tipo de reclamos a la organización. ¿Okay? Sobre todo hay que dejar bien claro que el punto es que no tenemos algún tipo de certificación de carácter ocupacional. ¿Y esto a qué nos lleva? Nuestra legislación venezolana
es bien clara en cuanto a que de alguna u otra forma los trabajadores deben estar inscritos en el Seguro Social y cuentan con las instituciones y los servicios suficientes para poder atender aquellas patologías que de alguna u otra forma, aunque sean ocupacionales o no, no se encuentren certificadas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro nosotros en cuanto a estos particulares es que más allá de que si no existe algún tipo de certificación, pues no existe la responsabilidad de atender al trabajador más allá de la inscripción del trabajador en el Seguro Social, la póliza que nosotros podamos darle o aquellos servicios a lo interno que podamos facilitar y que hayan sido previamente pactados con los trabajadores. Si esto no existe, ¿ok? Por supuesto nos encontramos frente a una discusión, una conversación bastante difícil porque va a tocar explicarle al trabajador que de alguna u otra forma más allá de los canales regulares del Seguro Social y aquellos otros que haya creado la organización, no existe una responsabilidad de parte de ella de no solamente de cubrir sus gastos, sino de cualquier otro tema asociado, hasta tanto esto no sea certificado por un órgano legal, como en este caso es el INSACEL, y no solamente el hecho de que se encuentre certificado y se le dé el carácter ocupacional, sino que de alguna u otra forma nosotros no hayamos, de alguna u otra manera, estado en un 100% de acuerdo con su contenido. ¿Okay? Nosotros podemos recurrir cualquier información y cualquier certificación del INSACEL. ¿Okay? Por lo cual, de alguna u otra forma, ahí lo que se solicita es una medida de suspensión de efectos para que todos los efectos asociados a estas limitaciones no sean implementados a la organización. ¿Cuál es el tiempo que debemos hacer? Bueno, en definitiva, esto no hay un tiempo en particular, sino el que aquí ya no es a solicitud del funcionario público, aquí es a solicitud del trabajador, quien es el que va de alguna u otra forma a generar la conversación para que se le dé respuesta a sus requerimientos. El espacio discreto y privado. Siempre procuremos que las reuniones de este tipo que generen algún tipo que sabemos que van a ser difíciles, lo debemos hacer en un espacio agradable y de verdad evitando las oficinas tipo pecera, es decir, un espacio bien privado. El personal adecuado, por supuesto, con la sensibilidad y la comunicación suficiente y, por supuesto, se debe contar con toda la información. Aquí quizás, y en los tres supuestos que les mencioné anteriormente, no toqué un punto que es muy importante y no quiero con esto sonar sexista ni nada por el estilo, pero de alguna u otra forma debemos procurar que todas estas reuniones se den con testigos, ¿okay? Que por lo menos participen dos personas, procurando que en la mayoría de los casos, al menos una de estas sea de sexo femenino, sobre todo si la persona o el trabajador con el cual nos vamos a reunir es de este sexo. ¿Okay? Entonces, esto es para evitar que posterior a la conversación se aleguen temas de acoso, se aleguen que quizás alguna decisión se tomó producto de la fuerza que se ejerció en ese momento y parece mentira que el hecho de que en caso de que se trate de un hombre o de una mujer, en ambos contemos al momento de esta reunión con la presencia de alguna mujer, al momento de que se presenten estos reclamos, de alguna u otra forma, los funcionarios que toca conocerlo, normalmente a nivel de inspectoría del trabajo o incluso la fiscalía, sea mucho más, exista una mayor posibilidad de que se desestime el hecho del acoso o de la presión, tomando en cuenta el hecho de que se encontraba una persona del mismo sexo. Son cosas que quizás no están en el librito, son cosas que quizás no lo vemos en el día a día, pero sí nos está llamando la atención como así como los directivos están yendo a la Inspectoría del Trabajo, cada vez más algún trabajador o trabajadora está alegando que fue coaccionado al momento de la firma, que fue coaccionado al momento de una conversación, e incluso pudo ser acosado sexualmente en vista de que se trataba de una trabajadora
que fue atendida en este tipo de reuniones por un hombre, bien sea del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento Legal. Esto quizás son aspectos muy sencillos, ¿ok? Me disculpan que tuve que acelerar un poquito porque vengo viendo la hora con preocupación, pero en definitiva, esto es a modo muy general, ¿ok? Lo que son unas situaciones bien particulares hoy en día de las organizaciones en Venezuela y que de alguna u otra forma lo que han venido requiriendo de parte de nosotros es que aquellos detalles que quizás no pasábamos por alto, aquellas temas que quizás no valorábamos para el momento de llegar a esta conversación, es necesario que lo tomemos en cuenta. ¿Okay? Una conversación de este estilo llevada a cabo en un espacio público, que quizás se genere una cierta confusión, que los externos que no tengan idea de lo que está ocurriendo y que se pudiera generar una matriz de opinión, pudiera generar incluso una desestabilización dentro de nuestras organizaciones. Una persona que nosotros enviemos a una conversación de estas difíciles, que no cuente con la información suficiente y sobre todo con la experticia para poder manejar esta situación, pues básicamente para nosotros lo que ha significado es un reclamo posterior en la Inspectoría del Trabajo o incluso un tema de amparo. Una conversación de este estilo que se lleve a cabo en un momento en donde pudiera generarse cierta sensibilidad mayor o menor, es básicamente como resultado va a traer que efectivamente terminemos en algún tipo de reclamo o se genere cierto mal ambiente dentro de la organización, producto del mal timing, ¿no? Yo lo que pienso es que en definitiva debemos aprender que sí hay conversaciones difíciles, sí hay conversaciones que no son agradables, obviamente son necesarias y son parte de garantizar el proceso productivo. Obviamente no todo el mundo en nuestras organizaciones está preparado para manejar ese tipo de conversaciones y eso no significa que de alguna u otra forma una persona que se encuentre en el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento Legal que no tenga dentro de sus experticias el poder retirar personal o mantener estas conversaciones tenga que ser retirado o no, sino simplemente debemos ubicar el factor humano dentro de nuestras organizaciones que tenga sobre todo las herramientas comunicacionales, pero también el conocimiento del proceso productivo de nuestra organización de manera suficiente para que al momento de participar en estas conversaciones que son un poco delicadas, pueda dar la información suficiente y necesaria al trabajador de manera de que éste de alguna u otra forma entienda el motivo y las razones por las cuales se está llevando a cabo esto y más allá de la posible remuneración que esto pudiera tener para él entienda que simplemente es parte de un proceso productivo. Yo este tipo de conversaciones difíciles las asocio y quizás aquí un poco a título personal a la muerte o al divorcio o al terminar con las novias o al terminar las relaciones, pues que de alguna u otra forma son situaciones comunes porque forman parte de nuestro día a día, pero de alguna u otra forma nos hemos acostumbrado a tener cierto rechazo y por ende cuando nos encontramos frente a ellos dejamos de lado algunos factores que en caso de ser considerados y de manejarse con la tranquilidad, la cordura y con los elementos suficientes que se requieren para llevarlo a cabo, nos ponen en una posición mucho mejor para obtener un mejor resultado de las mismas. Emilce. ¿Aló? Aquí estoy. Ya va, es que ya son las 5:15, más o menos a grosso modo, es un poco las conclusiones de lo que yo puedo dar en cuanto a este tema. Por supuesto, este es un tema muy extenso, este es un tema que requiere mucho trabajo, este es un tema que creo que todos en pandemia aprendimos a identificar ciertos factores, como el espacio en donde llevarlo a cabo, o inclusive el personal que puede participar o no
entendiendo pues que de alguna u otra forma no todo el mundo tiene las destrezas y las competencias para manejar este tipo de situaciones tan difíciles que considero yo que se van a ir repitiendo en el tiempo, porque en la medida de que de alguna u otra forma las organizaciones continuemos adaptándonos a esta nueva realidad venezolana con un mercado con unas características distintas, por supuesto, viniendo de cambios importantes como los que ocurrieron en pandemia, y esto nos va a llevar a que nosotros sigamos en búsqueda de esa eficiencia para poder manejarnos mejor dentro de este mercado, a que se hagan una revisión importante de nuestro proceso productivo y de los actores. No para la mayoría de este foro es un secreto que hoy vemos cómo de alguna u otra forma en búsqueda de esa eficiencia, vemos cómo se han recortado las plazas de nuestras organizaciones y hemos logrado, sin un desgaste importante a la salud, procurando puestos de trabajo adecuados y sobre todo garantizando la supervivencia de la organización, cómo se integraron cargos cómo vemos como las funciones de 3 cargos están integradas en una y se puede desarrollar perfectamente. Entonces, sí, el futuro es bien prometedor, sí, vamos a tener situaciones y preguntas y conversaciones difíciles, pero sobre todo en paralelo a estas conversaciones difíciles también debemos de alguna u otra forma a través de la comunicación hacerle ver a nuestros colaboradores que de alguna u otra manera estas son situaciones regulares dentro de las organizaciones. También debemos transmitir a nuestros colaboradores que de alguna u otra forma somos los más justos a la hora de enfrentarnos a estas situaciones tan complejas, lo cual de alguna u otra forma, más allá de todo el buen trabajo que nosotros vengamos desempeñando, nos da una mayor garantía de que los resultados de estas sean los mejores, tanto para los trabajadores como para las organizaciones, y sobre todo procurando disminuir la conflictividad al mínimo. ¿Okay? Yo cuando veo, en definitiva, todos estos casos de directores que están yendo a las inspectorías del trabajo, de gerentes y de otros trabajadores que de alguna u otra forma quizás no llegan a nosotros inicialmente, sino aquí quizás como para manejar el reclamo como tal, y uno se sienta y tiene una buena conversación con estas personas que se están retirando y que están reclamando, te das cuenta de que efectivamente, aunque sonó muy jovial, los 4 aspectos que yo tuve que yo les mencioné, en relación al tema de qué valorar del tiempo, de las personas, te das cuenta de que de alguna u otra forma o el timing estuvo malo, o la persona con que se reunieron no fue la adecuada, o inclusive el espacio que se utilizó le resultó ofensivo al colaborador, o peor aún, le enviaron a una persona en un momento adecuado, en un espacio adecuado, pero que de alguna u otra manera no maneja toda la información relacionada con el tema a tratar o con la conversación difícil que, como les mencioné, les puse 3 ejemplos asociados a retiro del trabajador o de reubicaciones o de temas de reclamos por ayudas o por temas ocupacionales. Entonces aquí lo importante es que estemos claros de que estas conversaciones existen, son regulares, pero debemos procurar con estos 4 elementos muy sencillos armar un equipo de trabajo suficientemente capacitado para poder hacer esto de la mejor manera posible. Entonces, nuevamente, quiero agradecerles su asistencia el día de hoy. Quiero insistir en que al momento de estas conversaciones valoren estos elementos tan sencillos que les presenté, pero sobre todo sigo con la misma tendencia de integración, de hacer equipo, de un departamento, de todos los departamentos unidos, pero generalmente departamentos como el legal, el de recursos humanos y de servicios de seguridad y salud, quienes tienen un rol bastante activo en estos particulares, trabajen cada vez más en mejorar su comunicación, trabajen cada vez más en mejorar los lazos, porque es en definitiva esa comunicación tan estrecha que lleven entre departamentos, ese manejo tan eficiente de la información, ese conocimiento del proceso productivo, es todo esto
sumado, por supuesto, a una gran dosis de sentido común que va a ayudar a que cuando nos encontremos frente a situaciones como las que ya le mencioné, logremos salir como organización y como particulares mucho mejor parados. Muchísimas Excelente. gracias, Emilce. Yo creo que ya Como nos me, dice Corina, aquí lo importante, muchas gracias, siempre es importante compartir experiencias valiosas. Y por supuesto que toda la información que nos has dado el día de hoy es súper valiosa para las organizaciones y para nuestro día a día que llevamos en ellas. Entonces, de verdad que es súper valiosa toda la información. Natalie, muchas gracias por la información, súper valiosa para mí en este momento. Excelente. No sé si tienen alguna pregunta en los últimos minutos que nos quedan, si tienen alguna pregunta, consulta. ¿Están aquí, abiertos sus micrófonos o su chat? Por el chat también lo podemos leer. aquí lo importante es cuidar en todo momento, Emilce, los detalles. ¿Okay? Es súper, súper importante estar pendiente de los detalles y por eso Okay. les incentivo hasta incluso en cuanto al tema de los espacios. ¿Okay? Nosotros teníamos de alguna u otra forma algunos clientes que para el momento de estas desincorporaciones o para el momento de estas conversaciones lo hacían en una sala de conferencia en el medio de la compañía, en una pecera que no tenía ni cortina. Entonces, por supuesto, ya ese factor del espacio no había sido considerado y los que estaban afuera, dependiendo por los gestos que podrían ver al momento de esa discusión, podrían considerar de manera errada que se estaba torturando a alguien. ¿Ok? Cuando realmente quizás es la misma dinámica que una conversación de este estilo lleva, pero quizás por el espacio y por la visión de terceros sin acceso a la misma pudiera tener o generar una interpretación equivocada. ¿Ok? O sea, eso es un tema súper importante y hay algo que hay que tener claro. ¿Ok? No a todo el mundo se le da el manejo de estas conversaciones. Y si bien a mí en el inicio de mi relación laboral me lo pusieron como quizás como un reto y posteriormente fui desarrollándolo y aprendiéndolo, sí me he dado cuenta de que no todo el mundo tiene esta habilidad y forzarlo a que tenga este tipo de conversaciones de alguna u otra forma, si no se toman en cuenta los aspectos importantes y se tiene la información, normalmente el desenlace no es el mejor. Es así. Como nos dice Natalie, que es importante también el buen trato hacia la persona que se está desincorporando. Súper importante, súper importante. Es que fíjate que el buen trato viene no solamente el buen trato personal, pero fíjate y yo les hago mención, el momento en que lo haces, eso implica un buen trato. El espacio en que tú realizas esto, eso implica un buen trato. La información que tú manejas y el hecho de que tú cuentes con toda la información para poder llevar a cabo esto es un buen trato y es algo bien importante el hecho de que nos acostumbremos a ser tratados. ¿Ok? O sea, nosotros debemos mejorar el trato. Yo sé que a veces la gente lo utiliza como guachafita y algunos que se aprovechan o no, pero es un buen factor y de alguna u otra forma nos trae mejores resultados. Aquí ya va, Ana Teresa Andrade pregunta, me gustaría cómo abordar el tema del aspecto personal a un colaborador. Bueno, es que en definitiva hay que ver qué aspectos personales vamos nosotros a tratar, ¿ok? Porque de alguna u otra forma creo que esta pregunta es como muy larga y muy extensa y no sé qué quieres tratar o siempre debemos valorar a la persona y procurar de alguna u otra forma garantizar el mayor respeto. ¿Ok? Pero ya en lo personal hay temas que sí son delicados y dependiendo del mismo habrá una sugerencia o no para su trato. Ok, pues gracias por aclararme Bueno, recuérdate una cosa, en cuanto al tema de la vestimenta, nosotros debemos tener, antes de pronunciarnos sobre eso, un código, ¿ok? Un código de vestimenta, y una normativa. Yo pienso que si nosotros abordamos ese tema por esa vía, contando con un buen reglamento, contando con unos buenos lineamientos, no tiene por qué ser una conversación incómoda.
más allá de que no contemos con ninguna línea clara en cuanto a ese particular, y pues este colaborador esté presentando un tema de aseo personal y de vestimenta que de alguna u otra forma pudiera afectar el desarrollo de sus actividades y el desarrollo de la actividad para la cual lo contraté. ¿Okay? Ese es como ese es un buen tema de conversación incómoda, Ana Teresa, pero de alguna u otra forma, lo primero que nosotros tenemos que abordar a este colaborador es para hacerle ver que definitivamente, o recordarle de que existe un código de vestimenta. ¿Okay? Y en cuanto al aseo personal, pues de alguna u otra forma, ahí es un tema un poquito más complejo que para su trato requerirá que uno tenga un poquito más de información, ¿no? Pero también recordemos, como hablé inicialmente, que por supuesto que cuando se presenten todas esas situaciones, también van a surgir las conversaciones asociadas a la problemática real de los venezolanos y, por ejemplo, un tema de aseo personal, el argumento siempre va a ser, es que no hay agua en mi casa. O yo estoy llegando tarde al trabajo, es que, bueno, ya no hay carritos a las 4 de la mañana, hay carritos a las 5. Ok, nosotros todos estamos conscientes de esas situaciones, pero también tenemos que recordar que el aseo personal, si está establecido y el código de vestimenta en una normativa, ok, así como está establecido el horario dentro de nuestros contratos de trabajo, pues nosotros estas conversaciones, aunque difíciles, debemos llevarla a cabo, pero fíjense lo que les mencioné anteriormente, aquí siempre teniendo claro que contamos con la información suficiente y con una normativa que podamos hacerle ver y transmitir a nuestro colaborador. Sí, pues, a mí me ha resultado hacerles comprender el trabajo de impacto negativo. Esa es una buena manera, Natalie, de abordar un tema quizás tan delicado eh, con un poquito más en el factor humano, ¿ok? Pero recuérdate que más allá del impacto negativo que esto genera, y por eso es que es muy importante tener toda nuestra normativa dentro de las organizaciones claramente escrita, debemos tener, pues, de alguna u otra forma, un código de vestimenta. O incluso al momento de suscribir un contrato de trabajo, exigirle a él que respete el código de vestimenta y las normas básicas de convivencia, dentro de las cuales se incluiría el tema de la aseo personal. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, por aquí creo que más nada. Excelente, dice Ana. Gracias, Ana. Gracias, Ana, tan amable. Aunque me agarraron con cara de cansado hoy. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. De verdad que excelente esta horita que nos regalaste el día de hoy, pero muy valiosa, de verdad. Y muchísimas gracias a ustedes por su participación, como siempre, atentos a todas nuestras actividades y para nosotros siempre es un placer traerles este tipo de información, herramientas y soluciones que lo ayuden en el día a día en su día laboral, en su parte laboral. Así que bueno, nos vemos entonces en la próxima. Gracias, José Manuel. Gracias por su participación entonces. Que tengan una feliz tarde. Chao, muchísimas gracias. Chao, Ana. Chao.